hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente con nuestro estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689 y bueno, hoy terminamos finalmente con la ayuda de Dios la sección de las Sagradas Escrituras, todos los 9 párrafos que la conforman y bueno, también vamos a estar viendo una pequeña, como un panorama de todo pues por así decirlo, el capítulo, todo el tema de las Sagradas Escrituras. Y bueno, vamos a comenzar bien rápido, vamos a hacer una oración y después comenzamos ya con nuestro tema, la claridad de las Escrituras. Dios, te damos gracias porque levantaste hombres fieles para instruir a tu iglesia y guiarla a la verdad. Te pedimos que, Señor, nos guíes a la verdad, siempre fiándonos en las Escrituras, porque son nuestro gran tesoro, tu palabra, y es nuestra autoridad. Ayúdanos a ser fieles en aprenderlas, en atesorarlas, en obedecerlas y en proclamarlas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos al párrafo número 7, la claridad de las Escrituras. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la autenticidad de las Escrituras y también de la suficiencia de las Escrituras. Y quiero hacer este énfasis acerca de la autenticidad y la autoridad, hermanos, porque dijimos que la autenticidad, o bueno, está redactada en la Confesión de Fe, que la autenticidad radica en 3 elementos: en el testimonio de la Iglesia. Y dijimos que era muy diferente a lo que era la tradición de la iglesia, porque la tradición competía con la autoridad de la iglesia, pero el testimonio de la iglesia lo afirma, diciéndonos pues que la transformación que obra la palabra de Dios en la vida de los creyentes es un testimonio de su autenticidad y de su autoridad. También dijimos que radica en la evidencia interna, en la excelencia del escrito, en su coherencia, en su unidad orgánica y también en el cumplimiento de las profecías. Incluso mencionamos un poquito acerca de cómo las evidencias y descubrimientos arqueológicos, más allá de poner a la Biblia como una mentira, una falacia, en realidad siempre coincide con lo que la Biblia afirma de ciertos datos históricos. Y finalmente el testimonio del Espíritu Santo. Y antes de entrar al testimonio del Espíritu Santo dijimos que la autoridad al final de cuentas no está en nuestro raciocinio de ver si realmente la Biblia es coherente, es congruente, tiene sentido. Encontró la ciencia más evidencias, entonces por lo tanto la Biblia es auténtica. No. Al final de cuentas, la Biblia es auténtica y autoritativa porque es la palabra de Dios y se presenta a sí misma como la palabra de Dios. Y aunque parezca un argumento circular, si alguien nos pregunta ¿por qué crees en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que es la palabra de Dios? Porque la Biblia misma dice que es la palabra de Dios. Entonces muchas veces a la gente eso le va a parecer tonto, circular, pero no es así. No es así porque sería contradictorio que nosotros digamos la Biblia es la palabra de Dios porque la razón lo afirma o porque la ciencia lo afirma. No, hermanos, no hay un testimonio más fiel que Dios mismo. La Biblia no puede apelar a otros testimonios menores al de Dios mismo. Si nosotros decimos, la Biblia es autoritativa y auténtica porque mi razonamiento lo aprueba así, entonces estamos poniendo el razonamiento por encima de la Biblia. Y esto lo hacen los testigos de Jehová. Cuando ellos hablan acerca de la Trinidad, niegan las Escrituras porque en su raciocinio no tiene sentido que la Trinidad sea expuesta como una verdad de las Escrituras, como una verdad de teología propia. Por lo tanto, nosotros no apelamos a la razón porque el testimonio de Dios y la excelencia de sus escrituras y su revelación excede nuestro razonamiento.
Y bueno, obviamente con eso también la ciencia y otras cosas. Ahora, la autoridad de la iglesia de la Biblia no está en contra del raciocinio ni en contra de la ciencia. Al contrario, las soporta, las avala, no van una con la otra. No porque nuestro raciocinio no alcance a comprender lo que la Biblia dice, quiere decir que la Biblia es irracional. O no porque la ciencia alcance a comprobar lo que la Biblia declara como verdad, quiere decir que es falso o que es una mentira. Y finalmente vimos acerca de la suficiencia de las escrituras. Dijimos que la Biblia no habla de todos los temas, pero que sí habla de un tema que es común a todos los temas. Entonces, en el sentido amplio de la palabra, sí es suficiente. Tú no puedes entrar a un quirófano siendo un doctor y abrir la Biblia para ver cómo hay que operar a una persona a corazón abierto. O abrir tu Biblia en un examen de matemáticas, encontrar las respuestas de álgebra o de cálculo diferencial o de geometría, no sé. Pero en ella sí se encuentra aquel que creó el corazón. Y en ella sí se encuentra la base fundamental de por qué nuestro universo 1 más 1 es igual a 2. El dador de las leyes de la física sí está ahí, aunque la Biblia no es un libro de matemáticas. Y bueno, dijimos también que hay algunos temas que no vienen explícitos en la Biblia, sino que la Biblia da lugar a que la iglesia, en el uso pleno de sus facultades, del sentido común y pues del deseo y la prudencia cristiana de agradar a Dios, pues se toman decisiones que pueden ser un poco ambiguas cuando las buscamos en la Biblia, ¿no? Hablamos un poquito acerca de esto porque muchas veces la gente se pelea y hay divisiones en la iglesia por cosas que no están en la Biblia y que algunas personas quieren imponer como si sí estuvieran. Pero bueno, no es así, sino que la Biblia también nos da lugar a que nosotros dependamos de Él y que Él nos guíe en nuestras conciencias, nuestra prudencia, en nuestro sentido común, en temas que son un poco, no quiero decir oscuros, pero quizás sí ambiguos. Muy bien, entonces ahora sí, después de haber hecho este pequeño repaso, vamos a párrafo número 7. Dice así: la claridad de las escrituras. Así lo hemos titulado. No todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno y otro lugar de las escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Hermanos, fíjense qué increíble es la Confesión Bautista, que aunque es una obra completamente humana, por hermanos en la fe sumamente piadosos y con un celo y un deseo de preservar la doctrina sana, pero es completamente humana. Pero podemos ver cómo cada párrafo es interdependiente. Cada párrafo es consecuente el uno con el otro. Y esto es debido a que la declaración de fe está basada en las escrituras. Y si las escrituras son coherentes, tienen un orden lógico, tienen una congruencia y tienen una unidad orgánica entre cada libro, entre cada escritor humano inspirado por Dios, entonces naturalmente vamos a ver esto en una obra que esté basada en las escrituras y dependiendo de Dios con el fin de promover la escritura. Ahora fíjate bien, eso es lo que te digo. Nos habla acerca de la claridad de las escrituras. Dice que no todos los pasajes son claros, pero sí hay mucha claridad, hay mucha perspicuidad en los temas más vitales, en los temas necesarios para la salvación. Pero fíjate cómo la Biblia es clara a la luz de su identidad.
dijimos que las escrituras son la revelación específica o revelación especial. Tenemos la general, que es la creación, y la especial, que es la Biblia. Entonces, si la revelación general pone al hombre sin excusa delante de Dios, ¿cuánto más la revelación especial, que es más directo el carácter de comunicación que tiene? Por lo tanto, hermanos, si la Biblia es la revelación especial de Dios, su claridad debe ser necesaria. Y pues como la Biblia es congruente con lo que ella misma dice ser, pues entonces encontramos esa claridad. Y específicamente hablamos de la salvación. Cualquier libro de la Biblia que va a apuntar hacia la salvación por medio de la fe, en algunos libros no va a ser tan claro y en otros va a ser sumamente claro, pero ese tipo de temas acerca de la salvación, acerca de Dios y su naturaleza, son bastante claros y recurrentes en las Escrituras. Ahora, las Escrituras también son claras a la luz de su necesidad. ¿Te acuerdas que ese fue nuestro primer párrafo? Que la necesidad de las Escrituras está en la esfera de la salvación, de todo conocimiento, toda fe y obediencia salvadora. Por lo tanto, como la Biblia es necesaria para que el hombre pueda conocer cómo llegar a Dios y librar su alma del infierno y poder glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, pues es necesario que la Biblia sea clara. Ahora, también las Escrituras son claras a la luz de su autoridad y su autenticidad, ¿no? Dado que la Biblia es la palabra de Dios y es santa y verdadera, pues una verdad que no es transmitida claramente, pues no puede ser convincente ni autoritativa. Y finalmente, hermanos, son claras a la luz de su suficiencia, debido a que las Escrituras son suficientes para que una persona pueda llegar a la salvación. Entonces deben ser claras y puntuales para dirigir al lector a Cristo. Si no fueran tan claras, entonces requerirían otros medios para poder dar luz a lo que la Biblia dice, pero como son suficientes, como no requieren otro tipo de libros ni otro tipo de enseñanzas extras, entonces deben ser claras y bueno, lo podemos ver bastante bien en la Biblia. Hay un versículo, yo creo que en este tema es el único que vamos a ver, segunda de Pedro 3:16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, entre la variedad de temas tratados en las Escrituras, hay unos que no son tan fáciles de entender, que verdaderamente, como está diciendo el apóstol Pedro, son complicados. Podemos pensar en las profecías. Piensa en libros, por ejemplo, como Daniel. En los últimos capítulos de Daniel empieza a hablar con un lenguaje sumamente figurado, con una descripción de las cosas difíciles de imaginar y un tipo de numeración complicado de interpretar. Pues esas cosas son difíciles. Y bueno, hay doctrinas que también son difíciles de entender, no solo pasajes. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo, hermanos, que hay personas que encuentran dificultad para comprender las Escrituras debido a pues su propio carácter y a su propia debilidad, ¿no? Y él dice que los indoctos y los inconstantes no pueden entender esas cosas que son difíciles y las tuercen.
Podemos ver, por ejemplo, 1 Corintios 2:14, donde se nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, sino el espiritual. Y bueno, en el párrafo de la Confesión Bautista encontramos que esas cosas que son difíciles de entender no son esenciales para la salvación. Una persona no necesita tener un entendimiento pleno de Apocalipsis para ser salvo, que tiene que entender que es un pecador, que ha roto la ley de Dios, que eso lo condena al infierno, pero que Dios envió a su Hijo a morir por él y el sacrificio es suficiente. Entonces, no importa si no puede interpretar o entender correctamente lo que significa un dragón con 10 diademas y 10 cuernos y luego sale otro cuerno, que eso no es parte esencial de la salvación. Es quizá parte importante de la vida cristiana, pero es un segundo plano. Y bueno, entonces me gusta que la Confesión Bautista lo separa bien. Las cosas esenciales para la salvación, para la vida cristiana, son fáciles de entender. Hay cosas que son difíciles, sí lo son, pero no son las esenciales. Ahora, Pedro nos está diciendo que hay cierto grupo de personas que no entienden las escrituras y las tuercen, y les llama indoctos e inconstantes, y que ellos representan un gran peligro para la iglesia. Y cuando nosotros leemos la palabra indocto, probablemente pensamos en personas que no han llevado una formación académica formal, que no han ido a un seminario, que no se han preparado ministerialmente y por lo tanto no pueden entender la Biblia. Pues esto no era la idea de Pedro, ¿no? En el tiempo de Pedro ni siquiera había seminarios como los que hay ahora, o universidades cristianas, o institutos, ni nada de ese tipo de cosas. Se refiere a que eran personas que no habían sido discipuladas dentro de la iglesia y que no habían permanecido en la iglesia, sino que habían escuchado el evangelio, aparentemente lo habían creído, pero después lo combinaron con sus ideas y empezaron a hacer una mezcolanza loca. Pero lo que Pedro entonces nos dice es que estas personas y si tú lo puedes leer en el contexto de la segunda carta de Pedro, es que son personas inmorales, adúlteros, que están llenos de corrupción, que son esclavos del pecado. Entonces, aunque escucharon el evangelio y un tiempo lo siguieron, su estado viene a ser peor. Él mismo dice que el proverbio se hace patente en sus vidas. Y es una gran advertencia a nuestras vidas, ¿no? En primer lugar, ver la consecuencia de los errores, de querer tomar la Biblia a medias, de querer torcerla a nuestras propias conveniencias, y que los errores y las diferencias de entendimiento de las Escrituras tiene que ver más con un tema moral que con un tema intelectual. El legalismo no es sobre intelectualidad, es sobre la dureza del corazón y el deseo de buscar la gloria del yo y no la de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos encomendarnos a Dios, entregarnos a Él en dependencia, a fin de que no seamos sacudidos y engañados por nuestro propio corazón ni por falsos maestros que enseñan cosas que a nuestra carne gusta oír. Algunas enseñanzas acerca de la claridad de las Escrituras, sumamente importante. En primer lugar, la claridad de las Escrituras no promueve la independencia al leer y estudiar la palabra de Dios, ¿no? No es una actividad meramente intelectual. Al contrario, nos indica que debemos estudiar y leer las Escrituras como si nos estamos dando un festín espiritual, no para alimentar únicamente nuestra mente, sino también nuestros corazones. Hermanos,
Ahora, dice que es claro en algunos pasajes y en otros no, nos dice Pedro. Por lo tanto, también nos invita a que nosotros podamos aprender la Biblia en comunidad y específicamente que la podamos aprender en la iglesia con otros hermanos que tienen el mismo deseo y hambre por el Señor y buscan con todo su corazón poder conocerlo más y atesorar las Escrituras. Y hay un pasaje en Efesios 4, del 11 al 13, que nos habla acerca de que Dios dio dones a los hombres. Y estos dones que les ha dado la capacidad de enseñar. Y por lo tanto la iglesia es edificada a través de estos hombres que Dios ha dotado de dones para edificar, para nutrir a su iglesia. Y por lo tanto, hermanos, aunque no es necesario ser un erudito para entender las cosas esenciales de la vida cristiana, pues la vida cristiana sí se vive, se aprende, se crece, no solo en conocimiento, sino también en práctica, de manera comunitaria, de manera corporativa, en comunidad. Ahora, nosotros vimos la semana pasada un versículo, lo estuvimos usando mucho, Timoteo 3, del 15 al 16, 14, creo que es 14 al 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces, mira la claridad de las escrituras. Si un niño puede leer la Biblia y ser sabio, ser hecho sabio para salvación, quiere decir que la Biblia es clara y es suficiente para guiar al hombre muerto espiritualmente a la salvación. Pero también ese pasaje nos sigue diciendo que toda escritura es útil. Entonces empieza a decir, para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y entonces este hombre de Dios específicamente se refiere a los ministros, porque esta es una carta de un pastor o de un ministro a otro ministro más joven. Entonces verdaderamente Dios ha decidido en su sabiduría que algunas cosas son claras, otras no son tan claras, pero Dios dota de mayor comprensión y sabiduría en el entendimiento de las escrituras a siervos que ponen su iglesia para su edificación. Así que aquellas cosas que son más profundas, más complicadas, más elaboradas, pues debemos aprenderlas o confirmarlas en nuestra iglesia. Hermanos, y una prueba de esto es que aunque Mark y yo predicamos en la iglesia en estos momentos, estoy seguro que pues él también ve otras predicaciones y aprende y es alimentado por medio de ellas. Uno lee comentarios, lee libros, estudios y realmente muchas veces se queda sorprendido de la capacidad que Dios le dio a otros hombres para entender, para desarrollar y explicar temas de la Biblia que uno jamás se hubiera imaginado. Y prueba de ello es la confesión bautista que tenemos y de la cual podemos sacar mucho provecho. Y finalmente, hermanos, muchas veces nosotros somos engañados no por la poca claridad de las escrituras, sino por nuestra negligencia al estudiarlas y memorizarlas. Que la Biblia, en lo que es esencial, necesario, es sumamente clara. Muy bien, vamos al párrafo número 8. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia,
Son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa de la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, que han de traducirse a la lengua común en toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengan esperanza. Entonces, hermanos, otra vez, como estos son los últimos párrafos de nuestra sección de las Sagradas Escrituras, mucho de lo que ya dijimos pues se ve reflejado aquí. En Romanos 2 mencionamos que Dios le confió la palabra a los hebreos y por lo tanto el texto original fue preservado por medio de los masoretas hebreos, que eran sumamente cuidadosos y devotos en copiar las escrituras. Y bueno, está escrito en hebreo porque pues básicamente Dios se reveló a los hebreos y por medio de él, del pueblo de Israel, hubo destellos a otras naciones. A diferencia del gran contraste que hay en el Nuevo Testamento, que cambia el carácter del pacto. No es un pacto exclusivo y limitado a Israel, sino que ahora es a todas las naciones. Y por lo tanto Dios en su soberanía y en su sabiduría escoge el griego, que es el idioma mundial, que es el idioma que abarcaba todo el mundo conocido y que por lo tanto pues era una gran herramienta para poder esparcir la palabra de Dios. Y bueno, también vemos el cambio de vayan a todo el mundo, ya no es nada más, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, hermanos, los textos inspirados son los manuscritos en griego y en hebreo en el Antiguo Testamento. Ya lo mencionamos, no hagas idolatría de una traducción, especialmente de la Reina Valera, que es la que suele ser muchas veces por hermanos que, perdón por la palabra, pero en su ignorancia creen que la traducción, la Reina Valera al español, pues es una traducción inspirada. No es así. Hermanos, si tú quieres leerlo lo inspirado, pues entonces aprende griego y aprende hebreo y entonces lee directamente del griego y del hebreo, pero no pienses que una traducción, por más piadosa que era la persona que la comenzó, es inspirado. Dijimos también que las traducciones, hermanos, son inspiradas en tanto que son fieles a lo que traducen de los textos originales, del griego y del hebreo. Por textos originales no me refiero a los documentos que literalmente escribió Moisés, sino el texto que se preservó por medio de copias. Y lo mismo con las cartas de los apóstoles y los evangelios. Este párrafo también es una estocada a la Iglesia Católica que obviamente restringía que la gente no leyera las Escrituras. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos querían imponer su tradición y la voz del Papa por encima de lo que la Biblia decía conforme les convenía. Fíjense que hay no sé si recuerdan que mencionamos a William Tyndale. Este fue el primer traductor de la Biblia al inglés. Fue ejecutado, fue martirizado. Y fíjense que hubo algo muy interesante acerca de Tyndale. No sé si lo mencioné la primera vez, pero pues resulta que había un clérigo romano y que dijo que era mejor que las personas vivieran sin el conocimiento de la ley de Dios y que únicamente tuvieran la voz del Papa. Entonces a William Tyndale esto le hirvió el corazón y dijo, no es así.
y prometió que iba a lograr que el granjero más humilde de Inglaterra tuviera más conocimiento de la palabra de Dios que el mismo Papa. Y bueno, pues podemos ver hasta el día de hoy que realmente nosotros que ni siquiera somos de Inglaterra, estamos en el otro lado del mundo, pero creo que aún siendo pues más humildes, sin la cantidad de dinero, la cantidad de estudios, conocemos mejor las escrituras que ese señor que pues, los reformadores consideraban el anticristo y que seguramente lo seguirían pensando hasta el día de hoy. Así que se cumplió lo que dijo William Tyndale, no tanto porque era una profecía de él, sino por el poder de las escrituras. Fíjense que también hubo un hombre, un misionero norteamericano llamado William Townsend, y él fue misionero a Guatemala. Y Townsend se fue a Guatemala y vendía Biblias en español. Era como su ministerio misionero. Pero un día se dio cuenta que pues él vendía Biblias al español, pero Guatemala era un país sumamente indígena. Que la mayoría de la gente no hablaba español o no era el idioma de su corazón, no era su principal idioma. Y un día un indígena se le acercó a Townsend y le dijo, si tu Dios es tan sabio y poderoso, ¿por qué no habla mi idioma? Y otra vez esto hizo hervir el corazón de Townsend y desde ahí comenzó un ministerio de traducción. Y bueno, entonces podemos ver cómo es muy interesante en el contexto de la redacción de la confesión. Dice ahí que todas las personas tienen derecho, ¿no?, a tener las escrituras para así tener una adoración adecuada a Dios y también para que tengan consolación y tengan esperanza. Vamos al número 9. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras y por consiguiente cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Muy bien, este es el último, pero es importante también, es sumamente importante y hermanos, vemos este error el día de hoy. La interpretación de las escrituras, la palabra que usan los escolares es la hermenéutica. Entonces, la regla infalible es la escritura se interpreta a sí misma. Y nuevamente, ¿no? ¿Por qué se interpreta a sí misma? Porque es un orden lógico y congruente. Si la Biblia es la máxima autoridad, es el máximo testimonio, es necesaria, es suficiente, es auténtica, entonces no es necesario que haya otras fuentes que la puedan interpretar o que le den sentido. Y vamos a ver algunos casos, por ejemplo, ahí en Juan 10, 34 al 36, querían apedrear a Jesús por decir que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y entonces los fariseos y los saduceos, bueno, los principales lo quieren apedrear y él cita un salmo, les dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, está interpretando las escrituras y vemos muchos de este tipo de ejemplos donde un tema que parece un poco oscuro recibe bastante claridad cuando lo vemos mencionado o tratado en otras partes de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el caso del día de reposo.
cuando los discípulos de Jesús están pues hambrientos y van cruzando por un campo y empiezan a recoger las espigas para comer algo, y lo ven también los principales, ¿no? Y le dicen, oye, pero es el día de reposo, ¿no se supone que hay que guardarlo? Y entonces Jesús les dice, ¿no han leído cuando David entró al templo y agarró los panes de la proposición, que estaba hambriento? Entonces ya después él explica el día y entonces empieza a decir, no, si se les cae un burro no lo van a sacar. Entonces nuevamente Jesús está tomando la escritura para interpretar la escritura misma. En el párrafo 9, ahí hay un pequeño paréntesis acerca del pleno sentido de cualquier pasaje bíblico que no es múltiple, sino único. Hermanos, los textos tienen un solo significado, aunque también tienen diversas aplicaciones. El significado siempre es único. Y es una alusión directa a unas escuelas de la interpretación, de la hermenéutica, que habían aflorado en el tiempo de la post-reforma, pero que tenían sus orígenes desde hace mucho. Y una de estas escuelas de interpretación era la interpretación alegórica. Orígenes, un padre de la iglesia, estamos hablando de alguien que nació por ahí del 300 y pico, comenzó con esta idea. Y bueno, él mezcló la religión cristiana con algunos elementos de la filosofía griega. Y entonces comenzó a alegorizar las escrituras. Un ejemplo de la alegorización es, digamos, Juan 9. En Juan 9 hay la historia de un ciego, que es un ciego de nacimiento, y entonces Jesús lo sana por medio de escupir en el suelo, hacer lodo y después untarlo en sus ojos. El ciego los abre y ve como árboles, después nuevamente los vuelve a abrir y ya recobre la vista. Entonces, una persona que interpreta la Biblia alegóricamente o que utiliza este método diría, no, bueno, el ciego representa el mundo, Jesús representa a Dios, la saliva representa la palabra o el poder sanador de Jesús, y el lodo representa la iglesia, y entonces la iglesia, y combinado con el poder sanador de Jesús, puede rescatar a los perdidos. Y cuando abre los ojos y ve árboles, pues es el árbol de la vida, porque cuando se le expone las escrituras, naturalmente verá el árbol de la vida, y la segunda vez que lo abre ya ve bien porque probó ese árbol de la vida, ¿no? Entonces, puede sonar muy bonito, muy interesante, pero la pregunta es, ¿en qué te basas para interpretar la Biblia de esa manera, darle ese significado? Y lo que te digo es muy moderado, porque los que hacían esta interpretación alegórica o la hacen todavía, realmente sacan de proporción lo que el texto quiere decir. Si nosotros somos honestos con la Biblia, ese pasaje está hablando completamente de algo diferente. El contexto es completamente distinto, ¿verdad? Acuérdate que dice ahí, este nació ciego para la gloria de Dios. Entonces, la alegorización, hermanos, va en contra de todos los puntos que hemos visto acerca de las Sagradas Escrituras. Porque en la alegorización, la interpretación de la Biblia era sumamente flexible y ambigua. Entonces, realmente no tenía autoridad la Biblia en sí misma, sino en la interpretación que tú le querías dar, al punto tal que podías deformar por completo lo que tú leías en ella. Y por eso ellos están diciendo, no, la Biblia tiene un solo significado. Así que la iglesia se vio afectada, amenazada por este tipo de interpretación a lo largo de mucho tiempo, y todavía es un problema que persiste, y lo podemos ver
en grupos como los Testigos de Jehová, como los Mormones, como los grupos pentecostales y que sacan de forma desproporcionada lo que la Biblia quiere decir en ciertos pasajes. Ahora también tenemos actualmente el problema del extremo opuesto, donde quieren ser estrictamente literalistas, ¿no? Entonces leemos la Biblia y vemos que hay diferentes géneros literarios y entonces no se pueden leer con la misma lupa porque el lenguaje naturalmente tiene figuras, tiene elementos figurativos que no se deben interpretar de manera literal. Uno de ellos es, por ejemplo, Apocalipsis, que tiene tantos símbolos. Cuando se nos habla de que hay una mujer en el desierto que la va persiguiendo un dragón rojo, entonces no realmente está describiendo tal escena, esa escena significa algo y la Biblia misma nos ayuda a entender lo que significa esa interpretación, esa manera figurativa de ilustrar una verdad bíblica o una profecía, etc. Entonces, hermanos, ni hay que ser sumamente rígidos, ni tampoco hay que ser sumamente flexibles. La Biblia tiene un solo significado, tiene diversas aplicaciones, pero la Biblia significa lo mismo. Estos hombres que eran alegóricos creían, o en Orígenes, no fue el que la inició, no es el padre del alegorismo, pero él lo hizo muy, muy conocido, lo dio a conocer. Y bueno, ellos partían de la premisa de que la Biblia tiene significados escondidos y pues tú tienes que descubrirlos por medio de la alegorización, lo que hacía que la Biblia fuera muy ambigua. Tú alegorizabas de una manera y yo de otra, y eran pasajes, el mismo pasaje, conclusiones completamente diferentes. Entonces, mucho cuidado con la interpretación. Recuerda, y es lógico también, que si la Biblia es el testimonio y la revelación de Dios, entonces en su mismo testimonio encontramos la mejor interpretación de él. Párrafo 10, y aquí terminamos. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos y las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Otro ataque directito a la Iglesia Católica. Acuérdate bien del contexto histórico en el que fue escrita nuestra confesión bautista, contra una Iglesia Católica que quería controlar todo, que no dejaba que las personas leyeran la Biblia y que quería imponer la voz de la Iglesia, la voz del Papa y de la tradición por encima de la Biblia. Ellos están diciendo no, nuestro tema final es la Biblia. También había unos cuates, hermanos, que les llamaba los escolásticos en la iglesia medieval, y uno de los grandes errores de los escolásticos era que si tú tenías una gran renombre y opinabas sobre un pasaje de la Escritura, pero era una opinión equivocada, no importaba que estuviera equivocada. Valía más tu renombre que tu opinión específica respecto a ese pasaje o respecto a ese tema. Y bueno, seguramente había también este problema en el contexto en el que fue escrita la confesión bautista. Así que, hermanos, creo que este es una buena conclusión, la última oración de nuestro primer capítulo. A dichas escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Ni más de las escrituras, ni menos de las escrituras. Sola escritura. ¿Por qué comenzaron los divinos redactando la confesión de fe con las escrituras? Hermanos, porque es nuestra última autoridad.
El concepto que tengamos de Dios nacerá de lo que Dios ha revelado en su palabra. El concepto que tengamos del mundo, de la vida, de la muerte, del futuro, nacerá de lo que Dios nos ha revelado en sus escrituras. Aquí vamos a terminar el día de hoy. La próxima semana comenzamos con teología propia. Que el Señor te bendiga, que sean una bendición estos estudios y que podamos estar animados a serle fiel a Dios por medio de lo que Él nos ha revelado en su palabra.